Señoras y señores, damos comienzo a un nuevo encuentro con las informaciones legislativas, con un interesantísimo programa propuesto para esta noche de miércoles. Ya nuestra presentación formal y les cuento de los temas de los que nos vamos a ocupar. Bueno, en esta noche de miércoles y con todo lo que tiene que ver con el panorama legislativo, vamos a ocuparnos de lo que está ocurriendo en la zona norte de nuestra provincia, precisamente con la Ruta Nacional 12 y la casilla que está instalada en la zona de Colonia Victoria. Sabido era el reclamo por parte de la gente del lugar, de la zona, de la región, por esta cuestión de las tarifas, los aumentos. Bueno, hubo una oposición porque hay gente que se mueve cotidianamente y pasa hasta 4 veces por día por el peaje. Y también sobre la cuestión de los caminos alternativos que deben exigir por ley para que la gente pueda optar por una ruta alternativa y no pagar el peaje, cosa que estuvo cerrada durante el pasado fin de semana. A esto hay que sumarle la problemática de la posibilidad de, con la construcción del corredor que va a existir desde Monte Carlo hacia arriba hasta Iguazú, con una autopista, de trasladar la casilla que está ubicada en Colonia Victoria en una zona determinada entre El Dorado y Monte Carlo. Vamos a estar ocupándonos de este tema como anticipo, porque en estos momentos está llevándose a cabo una reunión en Monte Carlo para tratar esta cuestión. También hoy vamos a hablar sobre una cuestión deliberativa que tiene que ver con la ciudad de Posadas y los taxis y remises. Este pedido de aumento de la tarifa, ya que conocido es esta cuestión de la inflación, el costo de vida y todo lo demás, hacen que sea imposible manejar con las tarifas actuales, y vamos a ver cómo es el modo de tratamiento, además de el trabajo que se está haciendo en la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante de Posadas. Y el tema puntual que ya estamos presentando pasa por esta cuestión de carácter nacional y que tiene que ver mucho con la conciencia nuestra como comunicadores, seres humanos y protagonistas o actores de nuestra sociedad. El debate por la despenalización o la legalización del aborto. Esta cuestión que lo queremos bajar al terreno local para conocer el qué y el cómo, ¿no? Y el para qué. Sabido es que como comenzó en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados de la Nación, a modo de asamblea, porque son varias las comisiones que están integrando esta área de debates del Parlamento del Congreso de la Nación para conocer la opinión de especialistas y panelistas y expositores que rondan entre los 600 y 700. Se estima que en el alrededor de 2 meses se va a terminar de conocer aspectos para debatir y tomar una decisión final sobre esta posibilidad de despenalizar o legalizar el aborto que fue impulsada por el Gobierno de la Nación a partir de diciembre del año pasado. Conocemos más aspectos sobre esta cuestión, sobre este tratamiento que se va a realizar los martes y jueves. Mañana continúa. Vamos con un disparador sobre esta cuestión y estamos con nuestros 2 invitados para este primer tema de la noche en Legislativas. Con marchas y más de 30 expositores arrancó el debate sobre el aborto. En medio de una fuerte expectativa y con más de 600 expositores confirmados, la discusión sobre la legalización del aborto empezó ayer en una etapa considerada crucial en la Cámara de Diputados y que demandará unos 2 meses. El debate en el plenario de comisiones se abrió con 32 invitados. El primer día de exposiciones se dividió en 2 turnos con 16 oradores que apoyan la legalización del aborto y 16 opositores a la reforma con 7 minutos cada uno, y proseguirá mañana jueves en la misma modalidad. Lo importante acá es que podamos debatir de manera madura, de manera respetuosa, escuchando las opiniones de todos, como lo pidió el episcopado argentino, o lo pidió la Iglesia, de que se escuchen todas las voces. Yo particularmente anticipé que para mí es una cuestión que tiene que ver con la salud pública y los derechos de la mujer. Yo estoy de acuerdo de despenalizar el aborto. Creo que no surtió ningún efecto esta penalización, no hay prácticamente ningún caso que haya llegado a tribunales, y sin embargo se siguen muriendo mujeres por abortos hechos de manera clandestina. Y además creo que los derechos de la mujer no pueden tampoco ser un derecho de segundo orden y deben estar respetados en su integridad. Recordemos que está vigente el Código Penal, que establece que los abortos no son punibles cuando se hacen para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si el embarazo proviene de una violación sobre una mujer con deficiencia mental.
La Corte Suprema de Justicia, en el 2012, generó un fallo que dice los abortos deben realizarse sin necesidad de autorización judicial. En casos de violación, basta con la declaración jurada de la mujer y los médicos están eximidos de castigo por practicar este tipo de intervención. Hasta ahora son 9 provincias las que tienen protocolos sobre aborto para hacer cumplir el fallo. En tanto que la Carta Orgánica de la Ciudad de Posadas del año 2010, en el preámbulo, entre otras cosas, específicamente cita: garantizar la protección de la persona desde la concepción, favoreciendo la realización de la personalidad física, moral y espiritual de todos los habitantes del municipio, con especial atención de los niños, los ancianos y la familia, concretando en hechos los valores de la justicia social. Tremendo trabajo el que se viene en el análisis y debate, ¿no? Y máxime también teniendo en cuenta la provincia de Misiones, el trabajo legislativo que tendrán nuestros representantes, ¿no? Vamos a hablar sobre esta cuestión en este bloque y ya queremos saludar a Olga Aguirre, abogada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Integrante del Partido Obrero. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. No, gracias por la invitación. Y Raúl Dalmau, conocido dirigente, también abogado y que es ex convencional constituyente que tuvo su cargo en la redacción de la Carta Orgánica de Posadas junto a otros convencionales, por supuesto, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Raúl. Bueno, vamos a comenzar con la dama. Esta cuestión que hablábamos fuera de micrófono sobre si es despenalizar o legalizar. Bueno, el proyecto es un proyecto de legalización del aborto. Esto quiere decir que no solo va a dejar de ser delito, va a dejar de estar contemplado en el Código Penal como delito, sino que además es un paso más adelante porque se lo va a reconocer como un derecho y por eso la posibilidad de que se efectúe en los hospitales en forma gratuita y que sea reconocido como una práctica por las obras sociales. Es decir que hay una suerte, últimamente empezamos a ver como que se empezó a hablar de despenalización y no legalización. Nosotros consideramos que es una especie, no es ingenuo, pero la verdad es que nosotros el proyecto presentado por 7ª vez en el Congreso tiene que ver con un proyecto de legalización. Obviamente que va a salir un proyecto que tenga el común denominador de todos, o partes de todos, digamos, los que trabajan o elaboran, ¿no? En esta cuestión de el a favor o en contra. Nosotros nadie puede decir que está a favor del aborto. Nosotros defendemos y militamos y peleamos por un abordaje integral de la cuestión de la salud sexual y reproductiva. Por eso la triple consigna defendida por el espacio de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. No se puede entender y nosotros no buscamos que el aborto sea un método anticonceptivo. Nosotros hace mucho tiempo venimos peleando porque se cumpla con una ley vigente hace más de 12 años en nuestro país, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que no se cumple. También peleamos por la existencia de métodos anticonceptivos para todo el mundo en la salud pública, que tampoco se cumple. Entonces, sin estas dos patas, tenemos una realidad bastante terrorífica en donde no solo se practican 500.000 abortos clandestinos, con todo lo que eso implica, de un enorme negociado de muertes y mutilaciones de mujeres, sino además de índices terribles de embarazos adolescentes, en los cuales nuestra provincia lidera con 10 puntos porcentuales encima de esos índices de embarazo adolescente. Bueno, hasta aquí esta es una parte, un concepto, ¿no? De lo que queremos hacer es que dar herramientas a la población para que puedan dilucidar y tomar su propio concepto con relación a este tema que es de vital importancia. Veíamos una parte ahora, la de Raúl Dalmau, que fue convencional constituyente, cuando tenemos una constitución donde se asegura el tema de la vida, ¿no? La constitución de la provincia de Misiones también habla y la Carta Orgánica de Posadas, donde sabemos que usted trabajó o abordó ese tema específicamente. Claro, la realidad legislativa del país es que la defensa de la vida está garantizada desde la concepción. Eso es ley de la nación y está receptado a través del derecho internacional de los derechos humanos, que es ley fundamental del Estado a partir de la recepción legislativa que tenemos desde la Constitución de la modificación de 1994. Lo interesante de aquí y lo que hace a Posadas un destacado privilegio a nivel nacional, que Posadas es una ciudad provida.
¿Por qué? Porque la Carta Orgánica Municipal establece esta defensa expresamente en el preámbulo de la legislación, y ese ha sido un proyecto que lo he llevado personalmente a la Convención Constituyente y ha sido aprobado por unanimidad con todos los sectores que hemos establecido, que la vida es defendida desde la concepción. Ahora, Misiones adhirió a ese protocolo a partir de un fallo de la Corte, ¿no?, con respecto a el acuerdo que debe haber entre pacientes y el de poder realizarlo, ¿no?, cuando no está de por medio de la libertad de conciencia del médico, pero despenalizar esta cuestión del médico que pueda practicar una intervención. Claro, jurídicamente aquí estamos ante lo que se llama una excusa absolutoria o una falta de punibilidad. ¿Por qué? Porque el delito existe, es decir, el delito tal cual como está planteado es la muerte de una persona por nacer, y desde el ámbito legislativo estamos hablando sí o sí de una muerte. Ahora bien, aquí hay dos bienes jurídicos protegidos, la vida de la persona por nacer y la vida de la madre. Cuando está en juego estos dos bienes, la realidad es que ante esta situación se debe decidir cuál bien se va a proteger. Es ante una disyuntiva, y esta situación es la que está contemplada legalmente y que pasa por todas las situaciones, que hasta pasa en la legítima defensa. Si yo soy atacado, yo tengo derecho a defenderme, y aún, es decir, con esta situación tengo una excusa absolutoria, pero el delito existe, pero no voy a ser punido. Esa es la realidad de lo que pasa en la legislación. Ante esta cuestión, Olga Aguirre, un párrafo que pertenece al grupo de ustedes, o a usted precisamente, que dice: el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones para que la decisión de tener un hijo pueda tomarse en libertad. Claro, nosotros peleamos por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestras vidas. La que quiera ser madre, que lo pueda hacer, y lo pueda hacer teniendo educación sexual, que eso le permite realizar una elección libre. ¿Y quién decide sobre la vida? Aquella que no quiera hacerlo o no pueda recurrir a una práctica o un aborto, que no quiera o que lo necesite por alguna situación, y que en eso no se le vaya la vida, ni su salud, ni su integridad de la salud. La cuestión de dónde comienza y termina la vida legislativamente, sabemos que se determinan por representantes, donde empiezan a jugar factores de poder, como el clerical, por ejemplo. De hecho, se van cambiando. Antes de la reforma de la última reforma del Código Civil, la vida comenzaba desde la concepción en el seno materno. Por un acuerdo del kirchnerismo con la Iglesia, se corrió un paso más atrás, y no basta con que sea en el seno materno, es solo desde la concepción. Es decir, que lo que dice la ley tiene que ver con estos factores de poder que operan, porque a nosotras las mujeres nunca nos vinieron a consultar qué pensábamos al respecto. Distinto es lo que dice la ciencia. La ciencia, obviamente que la vida, la célula viva como célula, está vivo el espermatozoide solo, está viva el óvulo que se elimina mes a mes, eliminan en su periodo las mujeres, está vivo un brazo que es amputado, pero no el embrión hasta las 14 semanas, como está contemplado en el proyecto de legalización, no tiene posibilidad de sobrevida con independencia de la madre y fuera del seno materno, tampoco tiene desarrollado el sistema nervioso central, con lo cual es más parecido biológicamente a un órgano que a un bebé, o ni siquiera un feto, porque sería una etapa embrionaria superior. O sea que desde la ciencia habló, que los legisladores le hayan dado la espalda y hayan privilegiado otros intereses a la hora de considerar dónde empieza la vida, es otro tema. También quiero referirme a la cuestión de que seamos una ciudad provida. Tampoco nunca nos consultaron, si bien es cierto que nosotros no gobernamos ni deliberamos, sino a través de nuestros representantes. Hay que ver si cuando se presentaron en la plataforma electoral como candidatos hablaron de esto, de que querían poner a una ciudad como provida. Quiero decir también que la ciudad de Jardín América es provida, pero sin embargo tiene los índices más altos de mortalidad en los hospitales.
Es decir, que es una gran claro, hipocresía. pero hay, discúlpame, pero hay una gran hipocresía al respecto, porque se considera a la madre, a la mujer como una incubadora, y después que se arregle con su embarazo, después que se arregle en los hospitales para parir en condiciones, y ni te cuento para criar a los hijos. Es una cuestión de fondo, ¿no? Y bueno, donde si tenemos que hablar de delito, a la hora de hablar un delito, ¿no? O de vida o muerte, la verdad que la discusión habla directamente del derecho primario humano, que es el derecho a la vida, ¿no? Claro, Tanto que es, de la mujer como es el derecho fundamental y sobre el cual se asienta toda la legislación de un Estado y de la humanidad. Entonces, el tema pasa no tanto por tener posiciones irreductibles, sino porque analizar profundamente cuáles son las causales. Los que estamos hablando del derecho a la vida somos los que estamos vivos. Entonces, usted lo planteó perfectamente. ¿Quién está en defensa de la persona por nacer? Ese es el eje central y es desde lo científico, desde lo humano, desde lo filosófico, es una situación que se deberá defender y en cada uno de los estamentos está determinado. Ahora bien, nosotros tenemos claramente determinado en la ley fundamental de nuestro país, la defensa de la vida. Entonces, no es que esto fue un acuerdo político o una situación transitoria, sino que esto tiene que ver justamente con el derecho natural receptado legislativamente, que es la defensa de la vida desde la concepción. Ahora bien, ¿por qué se toma legislativamente la modificación del Código Civil la defensa de la concepción? Porque la concepción hoy también se da fuera del útero, es decir, tenemos la concepción extrauterina, simplemente es desde el momento de la unión del gameto masculino y femenino, se defiende la vida. Entonces, por eso es que la recepción legislativa únicamente ha hecho que contemplar el mismo principio que es la defensa de la vida. Pero acá hay otra cuestión que es muy importante y que la señorita ha planteado perfectamente, que es la responsabilidad de los legisladores. Los legisladores tienen una responsabilidad que no está fundado en los principios éticos, morales o que han jurado cuando han asumido su cargo. Ellos tienen que tener muy en claro que los legisladores su función está mandado, como dijo la señorita, que es un mandato legal dado por el pueblo y que está fundado y que no debemos olvidarnos que nuestros legisladores juran, además de sus principios, juran por la Constitución. ¿Y qué juran? Juramente respetarla y hacer cumplir. Y la Constitución establece que la defensa de la vida es desde la concepción. Entonces, si los señores legisladores van a hacer una ley que es inconstitucional, están incumpliendo los deberes de funcionario público que juraron defender cuando asumieron su cargo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que acá no es una libre interpretación de principios, es simplemente sujetar el accionar de cada uno de aquellos que cumplen una función constitucional, ya sea legislador o ya sea desde el Poder Ejecutivo, de cumplir la ley que juraron cumplir cuando asumieron su cargo. Y simplemente para una cuestión, para que se entienda bien esto, que esto legislativamente, cuando se aprobó la ley de punto final y obediencia debida, fue una ley constitucional porque se aprobó en el Congreso, pero en su esencia fue justamente injusta y contrario al derecho. ¿Qué pasó? La legislación y los señores jueces declararon inconstitucional. Es decir, que el tratamiento legislativo que se está proponiendo en este momento es en realidad una ley inconstitucional y así va a ser declarada. ¿Le parece a usted esto? Tenemos un minuto para cada uno. Sí, yo quiero decir que este debate aborto sí, aborto no, es un debate que está divorciado de la realidad. Porque la realidad nos da cuenta de que existen 500.000 abortos que se realizan, entonces el debate real acá es aborto clandestino, aborto legal. Los que estén en contra de la legalización están a favor del aborto clandestino, están a favor de que se sigan generando millones
porque 15.000 millones, sacó el diario La Nación, se manejan estos montos de recaudación en las clínicas clandestinas. Entonces, el que está a favor el que está en contra de la legalización está a favor de este negociado clandestino, está a favor de la muerte de mujeres, porque nosotras defendemos la vida, porque peleamos también porque esos chicos no mueran de hambre después, y está a favor de las mutilaciones. Ojo que no nos engañen, y ojo también los legisladores que jugaron un triste papel nuestros de la provincia cuando fue la sanción del matrimonio igualitario, y vamos a ver ahora si le van a dar la espalda a las mujeres, a las miles de mujeres que salimos a la calle a reclamar por este derecho. Bueno, el tema es amplísimo, no da para pocos minutos, ¿no es cierto?, que tenemos para... Pero ya estamos instalados. No, por eso, es muy, claro, es muy interesante lo que dice, pero es reducir el tema, y creo que es tomar a la población y sobre todo a la legislación y a la historia de nuestro país en una forma muy sencilla. Muchas gracias, Raúl Dalmau, Olga Aguirre, por visitarnos esta noche y por darnos a conocer una parte de esta realidad y para que la gente pueda formar su opinión. Tenemos unos ejemplares de la Constitución, de la Carta Orgánica de la Ciudad de Posadas para distintos organismos e instituciones que se puedan comunicar con la producción de legislativas, y nosotros vamos a acercarlo, puede servir para la biblioteca de un establecimiento educativo, es decir, para distintos lugares e instituciones tenemos ejemplares acá para poder regalarlo. Muchas gracias nuevamente, buenas noches. Nosotros vamos a la primera pausa y enseguida venimos con más Legislativas 2018. Ya volvemos.